Bueno, pues sobre todo daros la bienvenida a esta jornada que hemos creado desde Excecil, desde la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León. Una jornada en la que queríamos poner el foco en el crecimiento, en ejemplos de empresas de distintos sectores, como vais a ver, con distintas trayectorias, pero que tienen un punto en común, que es cómo han crecido a un ritmo, con una calidad, con una diferenciación que les hace especiales, ¿no? Y quiero dar las gracias, antes de nada, en este caso concreto, a Pablo Roberto, presidente ejecutivo de RBH Global, porque él es el líder de la línea de trabajo PYME dentro de Excecil y además soy nuestro anfitrión aquí en León. Y es un gusto el poder venir y poder poner sobre la mesa sobre todo esos otros ejemplos de los que poder aprender y con los que poder inspirarnos, ¿no?, a la hora de hacer nuestras compañías mejores, ¿no? Simplemente unas palabras para explicar lo que supone Excecil, por lo que trabaja, cuál es el propósito. Y es que para nosotros lo fundamental es fomentar y visibilizar el buen hacer dentro de Castilla y León, ¿no? Entonces, dentro de ese objetivo genérico, lo que queremos es escuchar y conocer en primera persona quién hace qué y sobre todo cómo lo hace. ¿Para qué? Para identificar buenas prácticas que podamos incorporar en nuestros respectivos negocios. Ahora mismo estamos en torno a 100 compañías, sobre todo sector privado, de los distintos sectores y los distintos tamaños, desde micropymes a grandes multinacionales. Pero como creemos que la excelencia es cosa de todos, en estos últimos años hemos tratado de abrir ese abanico y encontrar otras buenas prácticas, en este caso también en sector público y en tercer sector, ¿no? En definitiva, que todos nos sintamos partícipes de la comunidad en la que estamos, que seamos conscientes de todo lo bueno que tenemos, que hay muchísimas oportunidades, unas empresas de primer nivel, profesionales de primer nivel. Es un sitio estupendo para trabajar y para poder incluso desarrollar nuestro proyecto vital. Y sería estupendo que, igual que los que estamos dentro lo tenemos tan claro, porque creo que los que estamos aquí estamos todos de acuerdo con esta premisa, que también se vea afuera. Entonces, tenemos que seguir haciendo esa labor de difusión, de puesta en valor de, oye, fijaos las cosas chulas que se hacen desde aquí y que en muchas ocasiones o no se conocen en la profundidad en la que creemos que se debería, ¿no? Hechas ya las presentaciones un poco iniciales, comentaros una cosa con respecto a esta jornada. No les hemos dado mayor pauta que queremos conocernos y queremos conocer cuál es vuestra experiencia de crecimiento, ¿vale? Va a ser algo muy informal, muy cercano, puede estar grabado, podemos tener la cámara, el micrófono, pero hemos tratado de mantener también un poco la esencia de nuestros encuentros para que sea algo íntimo, provechoso para todos, y lo que pretendemos es que también seáis vosotros partícipes de esta conversación, ¿vale? O sea, a partir de una primera ronda general de preguntas, de la misma manera que yo puedo lanzar alguna pregunta, que os sintáis con la confianza y con la posibilidad de poderla lanzar cualquiera de vosotros, ¿vale? Y un agradecimiento también, en este caso, a Bendita Locura Producciones, que hoy nos está acogiendo en sus instalaciones y que ha hecho semejante despliegue, el cual agradecemos mucho, Javi, porque desde luego nos sentimos como en casa. Y ahora sí, yo creo que es el momento de nuestros tres protagonistas. No quiero tampoco que os sentáis con mucha presión, hay focos, esas cosas, pero en peores plazas habéis lidiado, o sea que con toda la confianza, ¿vale? Hoy tenemos con nosotros a Pablo, ya te he presentado, presidente ejecutivo de RBH Global, uno de los principales despachos profesionales de España, con un crecimiento muy interesante, sobre todo nació en León, por eso estamos aquí, pero por suerte para los demás han abierto esa puerta y han llegado a otros lugares de España. También tenemos con nosotros a Jesús Fernández, es el CEO de Grupo Shibuya, que también por suerte para todos, y especialmente yo te doy las gracias porque soy muy fan. Entonces, te agradezco y os agradezco a todo el grupo que propongáis esta nueva oferta, ¿no?, que yo creo que en muchos ámbitos estaba quizás más relegada a un segundo plano, era como más escondida o más selecta, no sé cómo explicarlo, pero lo habéis hecho accesible al resto de la gente con un crecimiento súper interesante, y ahora tú nos darás las cifras y lo flipamos un poco entre todos, ¿vale? Y luego tenemos también a Víctor Juárez, que es el CEO de Craftelier, que por muchos lo conoceréis como Mi Tienda de Arte,
que él también nos va a contar, pero creo que es un caso muy interesante y así también lo han visto, por ejemplo, en revistas como el Financial Times, porque es una de las empresas con mayor y más rápido crecimiento a nivel europeo, en este caso en un sector que quizás si no estáis muy familiarizados con él, pues igual no lo conozcáis, pero es el sector de las manualidades, del craft, ¿no? Del hobby, que también, por hacer un pequeño chascarrillo, y no es broma, teníamos una compañera dentro de la fundación que nos ha dicho que podía ser tu socia perfectamente de todo lo que ha invertido en la empresa. Así que también, hoy no ha podido venir, pero ha dicho, si algún día, por favor, si algún día nos abre las puertas del almacén, vamos, paro la fábrica, paro lo que haga falta, pero allí voy, ¿vale? Entonces, simplemente a los tres, daros las gracias. Y creo que es el momento, sobre todo eso de conoceros, de conocer a cada una de las empresas y que nos transmitáis cuál ha sido esa trayectoria, ¿no? Que hoy estamos hablando de crecimiento y queremos saber, pues eso, cómo surgió cada uno de los proyectos y en qué punto estáis. Que ahí va a haber un abanico muy interesante de experiencias y de aprendizajes que seguro que podemos sacar entre todos. Víctor, ¿te apetece romper el hielo? Pues romper el hielo. Vale, fenomenal. Bueno, yo soy el CEO de mi tienda de arte. Es verdad que estamos ahora mismo en un proceso de rebranding, renaming, cambio así un poco total. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a vender material para hacer manualidades y material artístico. Venimos del mundo offline, somos la evolución de un comercio tradicional que tienen mis padres desde hace 41 años aquí en la ciudad de León. Y que hace 12 años decidimos dar el salto al mundo digital, al mundo online, haciendo esa primera web que es mi tienda de arte, ¿no? Digo que estamos en pleno cambio porque el que era nuestro negocio principal, que es la venta de material de manualidades, ha pasado a llamarse Craftelier, porque hace 6-7 años comenzamos el proceso de internacionalización y ahora mismo el 80 y en torno al 85% de nuestras ventas son fuera de España, entonces necesitábamos un nombre neutro, internacional, que nos permitiese crecer fuera de nuestras fronteras. Y hemos dividido nuestro negocio en dos partes: Craftelier, dedicado al mundo de las manualidades; Hartem, que es una marca nueva que lanzamos en enero de este año, dedicado al mundo de las bellas artes, productos para artistas y hobbies creativos, ¿no? Y con la que hemos abierto además una tienda física de 1000 metros con un bar-restaurante dentro y demás en Madrid. Y bueno, mantenemos estas dos líneas de negocio junto con una tercera, que es la venta en marketplaces. Vendemos principalmente en Amazon y somos uno de los mayores actores de nuestro segmento a nivel mundial en la venta de material de este tipo en Amazon, ¿no? Somos una empresa 100% familiar, leonesa, que hemos crecido, como dicen ahora, bootstrapping, que les encanta este término, que básicamente viene a ser reinvirtiendo todo lo que sale en el propio crecimiento de la compañía. Trabajamos unas 150 personas y bueno, cerraremos el año en torno a los 30-35 millones. Increíble, estupendo. Pues yo creo que sobre todo por ir viendo una primera pincelada y luego vamos profundizando en los distintos proyectos. Así que muchas gracias, Víctor. Jesús, tu turno. Bueno, Grupo Shibuya nace en el 2016, en diciembre del 2016. Abrimos nuestro primer local aquí en León. El 2017 abrimos 3 locales más propios y en el 2018 iniciamos la aventura de buscar el mundo franquicia. Actualmente tenemos 60, bueno, vamos a contar el de hoy, ¿no? Que sí. Abrimos hoy en Mallorca, nuestro primer local en las islas, que es todo un reto. 66 locales, de los cuales 40 son propios y 800 empleados. Y esperamos cerrar el año pues con 100 millones. Menuda competición. 100% de León. Ha sido un reto desde minuto 1 en una ciudad como León hacer un proyecto tan global. Bueno, también estamos en el mercado portugués, ya hemos abierto nuestro primer local, va a hacer un año. Estamos buscando nuevas ubicaciones en otras ciudades. Bueno, tenemos un reto apasionante y bueno, pues desde León todo. Tenemos oficinas centrales en León, centro logístico en León. Desde aquí se suministra a todos los locales una vez a la semana y bueno, pues todo un reto.
Desde luego, menudas cifras. Pablo, ¿nos cuentas un poquito? Más pequeñito. Aquí tiene que haber de todo, Pablo. Y nosotros somos de Castilla y de León, de los dos sitios. Vale. Tenemos el 30 y casi 40% de la compañía con capital vallisoletano. Bueno, es una empresa también muy parecida un poco a lo que contaba Víctor, de origen familiar, que funda mi padre hace 42 años, y desde hace 22, 23, yo sin acabar la carrera, un día me dice mi padre, oye, que mira, que tenemos ahí unos problemas con un socio y tal, y que tienes que hacerte emprendedor, porque es que si no esto lo tenemos que cerrar. Entonces, tercero de Derecho, sin conocimiento de nada, yo creo que acabé la carrera y seguía igual. Cuando el primer día que acabo me dice, bueno, ya está, ponte a redactar. Digo, ¿de redactar qué? Si no sé hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, sí que veía que lo que era un pequeño despacho profesional, que en aquel momento ocupaba a 6 personas, pues había que hacer las cosas un poco de otra manera. Y bueno, pues lo primero que hicimos fue empezar a crear un poco una marca, que en aquel momento era Rober Asesores, que son los apellidos nuestros, Roberto Herrero, y bueno, empezar a aplicar pues, criterios más empresariales que profesionales, ¿no? Ya pues a anunciarnos en la radio, en los medios de comunicación, a apostar un poco por las redes sociales, bueno, esas cosillas que ahora lo vemos como más habitual y que estamos acostumbrados a que haya despachos haciendo marketing, pero que en aquel momento pues no lo había, ¿no? En 2013, cuando ya más o menos ya me había cansado un poco de León, pues se me ocurrió la locura de aterrizar en Valladolid, y la verdad es que nos ha ido muy bien, porque cogía yo un socio, Santi, que sigue siendo un socio muy importante del despacho, que estaban su mujer, él y una persona, y hoy en día pues en Valladolid damos empleo como a unas 40 personas, ¿no? Ahora mismo yo creo que somos 75, de los que, pues eso, entre León y Valladolid debemos ser como unos 70, y ahora es verdad que cada vez somos más fuertes en Valladolid, y bueno, aquí en León seguimos manteniendo la esencia, seguimos manteniendo el domicilio social, intentamos que aquí esté pues toda la parte más corporativa y demás, pero bueno, la verdad es que muy contentos de cómo van las cosas. Desde hace como 7 u 8 años pues estamos ahí en uno de los puestos principales en el ranking del diario Expansión, como uno de los despachos más grandes de España, y bueno, pues yo creo que como ellos, pensando en seguir creciendo, ¿no? Nosotros estamos ahora, cerraremos este año con cerca de 4 millones de facturación, teniendo en cuenta que este sector de despachos profesionales, pues la gente anda en los 100.000, 200.000 euros, es la facturación normal de un despacho. Pues bueno, ya tenemos un tamaño, pero bueno, yo tengo ahí en el plan estratégico llegar a 15 millones, y hasta que no ojalá llegue a los 100, tampoco lo descarto. Pero bueno, sí que tengo en la cabeza crecer y bueno, pues porque creo que como han dicho ellos, yo creo que esto también va a tamaño, tú puedes crear ciertas estructuras y bueno, al final también las empresas familiares que somos de reinvertir todo en la compañía, pues va de esto, ¿no? De en algún momento poder empezar a vivir de esto, y no solamente reinvertir, sino ya tener un tamaño para que de la propia empresa pues salga algo más. Qué bueno. Pues yo creo que con esta primera idea general, ¿no? que nos hemos podido hacer, es el momento de ir preguntando. Vosotros, yo os lo vuelvo a lanzar, que cuando queráis, esto es vuestro, ¿vale? Yo mientras, si no, voy preguntando y espero no quedarme sola, por favor. Ahora, lo que sí que me gustaría es, si pudieseis trasladarnos, ¿cuáles creéis que son las claves para haber podido crecer al ritmo que lo habéis hecho? ¿Vale? O sea, crecer es un proceso tremendamente complicado, o sea, es difícil de gestionar, y sobre todo cuando el ritmo es muy elevado, tiene muchos riesgos asociados esa fórmula para crecer. Entonces, según vuestra experiencia, ¿qué es lo que os ha apoyado y en qué os habéis apoyado vosotros para poder hacerlo al ritmo al que lo habéis hecho? Mira, venga, empiezo yo. Fenomenal. Mira, hay muchos factores, ¿no? Pero yo diría que el principal de todos es equipo. Es decir, rodearte de un equipo, buscar talento, tener una idea fija, un plan estratégico, tener un business plan. Nosotros, por ejemplo, desde el minuto 1 siempre creábamos un business plan final del año hacia el año siguiente,
Es verdad que lo hacíamos a 3 años, pero era un plan vivo, con lo cual también se iba también moviendo, pues en base a si encontrabas local, si encontrabas... Pero siempre nos íbamos anticipando a todo eso en cuanto a estructura humana. Es decir, invertíamos siempre en equipo humano antes de que nos hiciera falta. Y luego... es verdad que es un reto grande porque, por ejemplo, una empresa que crece mucho no es para todo el mundo, no es para todos los empleados, ¿no? Porque hay un cierto caos, hay un cierto vértigo, hay cosas que hay que hacer para allá, hay imprevistos, hay un montón de cosas y entonces hay gente que está más, tiene mucha más habilidad para poder vivir sobre ese clima. Y entonces, bueno, pues es buscar gente que le guste el riesgo, que le guste el crecimiento, que le guste esa adrenalina. Y bueno, yo diría que básicamente lo baso ahí. Y luego, bueno, también tener una buena idea, tener un buen proyecto que traccione, eso es importante. En nuestro caso lo que veíamos era, nosotros empezamos en León, hicimos luego Castilla y León, es verdad que luego abrimos Gijón, nuestro tercer local, el cuarto Salamanca, quinto Coruña, con lo cual eran cerca de aquí, ¿no? Entonces, bueno, teníamos un cierto control, pero luego empezamos a hacer una expansión más lejana y ya nos empezó a hacer falta una estructura mucho más sólida, ¿no? En cuanto a control de calidad, formación. Nosotros invertimos muchísimo en el apartado de formación. Tenemos una plataforma e-learning para que se formen online. Aparte tenemos un equipo de aperturas, un equipo de formación inicial. Invertimos muchísimo en eso como pilar fundamental de nuestro proyecto. Y luego la calidad también, ¿no? También tenemos muchísima inversión. Actualmente tenemos 8 personas constantemente por toda España visitando todos los locales. Más o menos cada 3 semanas visitamos locales, le hacemos checklist, le hacemos controles para que todos cumplan los estándares que hemos marcado desde la marca, ¿no? Entonces yo creo que desde fuera puede parecer que una empresa como Grupo Shibuya ha ido rápido, pero yo diría que hemos ido despacio, hemos sido prudentes, ¿no? Tengo muchos casos para poder contar, ¿no? Pero hay veces que hemos perdido oportunidades de crecimiento rápido a cambio de seguir con nuestra esencia y con nuestra metodología, ¿no? No sé, pues puedo poner el caso de venir un franquiciado y quererte comprar 8 o 10 franquicias de un solo golpe, ¿no? Y eso pues no lo hacemos desde Grupo Shibuya, vendemos de una en una. Y primero tienes que hacerlo bien en una y luego te damos otra. Y no te damos 8, ni te vendemos 10, ni hacemos cosas de esas, ¿no? Porque queremos tener una esencia, queremos tener un control máximo sobre el producto, sobre la calidad que se le da al cliente y la satisfacción que le damos. Y yo te diría que es básicamente desde el Grupo Shibuya es lo que más hemos cuidado, es decir, una estrategia y luego rodearnos siempre de un buen equipo, ¿no? Básicamente es eso. Y luego hay muchísimos factores, ¿no? Está el tema financiero, el tema de inversión, el tema... Bueno, es que hay... Luego tocamos, sino el tema, sí. El tema económico en general, que no es un melón pequeño el que vamos a abrir ahí, ¿no? O sea, que lo sé. Y además, una cosa que me gustó mucho cuando estaba documentándome sobre Grupo Shibuya y que lo has mencionado un poco colateralmente con lo del caos, ¿no? En vuestra página web habláis de que uno de los pilares es el rock and roll, ¿no? Uno que de nuestros valores. Es sí. uno de vuestros valores, ¿no? El que os gusta bailar en el caos, sí. ¿no? Entonces creo que da mucha información sobre el espíritu, sobre la cultura y sobre esa necesidad de cuidar bien la marca para ir creciendo de una manera ordenada y que no se pierda esa esencia de lo que vosotros sois, ¿no? Sí. Pues fenomenal. Víctor, ¿te lanzas? Pues yo sí voy a hablar de la parte financiera. Yo Vale. voy a hablar Dale. del crecimiento con sostenibilidad, porque crecer muchas veces es mucho más fácil de lo que parece, quizás porque estoy muy acostumbrado a moverme en entornos de emprendedores más de corte tecnológico, más del mundo startup. Parece que se nos ha vendido
y venimos de un periodo del mundo de las rondas de financiación y todo este tipo de cosas, donde han crecido muchísimas empresas basadas en la no rentabilidad, ¿no? Entonces, quizás una de las claves que nos han permitido llegar hasta donde estamos es haber sido sostenibles desde el momento uno. Y eso supone sacrificar, decir, oye, pues yo podría crecer muchísimo más rápido a base de sacrificar margen, pero posiblemente sacrificar también la sostenibilidad de la empresa a medio plazo, ¿no? También porque cuando nosotros empezamos este proyecto, emprender me voy a poner muchas comillas, como dirían en Madrid, en provincias, estar fuera de los grandes núcleos de emprendimiento, de los grandes núcleos tecnológicos, parecía que era como, bueno, como un poco difícil, ¿no? Y quizás no estábamos tan accesibles para el mundo Business Angels, para el mundo Venture Capital y demás, ¿no? Entonces nosotros decidimos tomar la vía completamente opuesta, que es la de hacer rentable y viable el negocio desde el momento uno y reinvertir todo ello, todos los beneficios en el propio crecimiento de la compañía. Eso hace que de manera natural crezcas mucho más lento que proyectos que deciden acceder al mundo del capital, y que por contra escalan muy rápido y que sufren otros retos diferentes, que son los de esa hiperescalabilidad y la pérdida de control que supone tener a gente sentada en la silla del comité, que los intereses puede que sean diferentes, ¿no? Y yo creo que cuando se crece sin rentabilidad, pues los intereses pasan a ser otros, y hay muchas compañías con crecimientos desorbitados, pero que están buscando darle la patada al siguiente, que vea cómo hacer rentable el proyecto, ¿no? Entonces, quizás en León, en Castilla y León y en general en la meseta somos de corte conservador, y dentro de lo que cabe, pues nosotros no lo hemos sido, pero si nos comparamos con todas estas startups ronderas, que además en los primeros años de la década pasada el mundo del e-commerce atrajo, parecía que era como el nuevo maná, atrajo muchísimos millones de inversión de mucha gente, pues por el camino ha habido muchísima gente que se han convertido en proyectos de 200, de 300, de 500 millones de euros. Tenemos muchos ejemplos en España de e-commerce, incluso en nichos que han crecido a ser líderes en sectores y crecer muchísimo, pero también ha habido muchísima gente que se ha quedado por el camino porque no ha sostenido esas escalas y porque a veces había un problema de modelo por detrás, ¿no? Pero bueno, así es como lo hemos visto nosotros. Has mencionado también que, pues eso, la importancia también de hacer sacrificios, haciendo, al fin y al cabo, eligiendo esa fórmula para vosotros salir adelante. Leía que, por ejemplo, tú habías estado los 4 primeros años sin tener una nómina, ¿no? Y que al final había gente con mayor antigüedad, ¿no? Sí. En la seguridad social que en tu caso propio. O sea, que al fin y al cabo es poner el negocio por delante y asegurarte de que vas dando los pasos al ritmo que se van necesitando, ¿no? Bueno, sí, pero no. Ojalá lo hubiera hecho de manera diferente, no por el hecho de cobrar o no una nómina, sino porque uno de los problemas que nosotros hemos sufrido y que es muy propio, yo creo, también de la empresa familiar, es que muchas veces te cuesta creerte tu propio proyecto, ¿no? Como que vas con el propio freno de mano echado y un poco con el complejo, ¿no? Y creo que de la misma manera que rechazo desde León, esta bandera desde León, y desde por aquí se puede todo y podemos con todo, y bueno, este chauvinismo tal, rechazo el exceso de complejo, y nosotros hemos sido acomplejados, ¿no? Quizás no, bueno, muchas veces sentías que no eras capaz de entrar en un mercado alemán y competir con el alemán. Yo hoy creo que lo puedo hacer igual o mejor que cualquier competidor de cualquier otro país, estemos en un pueblo de la provincia de León o estemos donde sea, ¿no? Entonces también está esa parte negativa, ¿no? Decir, no es que no cobraba porque tenía un negocio un poquito pandereta, o sea, tenía un negocio un poquito poco profesionalizado para los volúmenes en los que ya nos estábamos moviendo, ¿no? Entonces, también está eso de creértelo un poco, ¿no? Sin excesivo ego, pero de entender, tenemos en manos algo que tiene más entidad de lo que parece, ¿no? Qué bien. Qué mensaje más bonito, me encanta. Pablo. Pues yo voy a meter, comprando el discurso 100%, porque desde luego nosotros, como comentaba Jesús, primero apostamos por la gente, por dimensionarnos, por tener un poco más equipo para poder traccionar y
y que, bueno, pues que la gente estuviese contenta y demás, y comprando completamente también el discurso de Víctor, del apoyo pues, de las entidades del conservadurismo, del ir a competir desde León, pues para nosotros incluso cuando fuimos a Valladolid nos parecía un reto, o a Madrid u otro tipo de clientes. Yo voy a meter dos variables que para mí han sido decisivas, ¿no? Por una parte la familia. Primero que en casa, pues tu mujer, tus hijos te compren esto, ¿no? Que papá, ¿dónde está? Pues está, no se sabe, está para aquí, para allá, está todo el día volcado en la empresa, vive para la empresa, pues le está robando tiempo a los de casa, que pues igual no todo el mundo tiene la suerte que he tenido yo, de que en su casa lo vean como algo normal y eso te puede generar ciertas tensiones que te hagan perder un poco el foco. Luego, pues al trabajar en mi caso, con mi padre y con mis hermanos, pues que los de casa también, y que encima son accionistas, pues que también compartan el proyecto, ¿no? Que, oye, pues en mi casa se vivía relativamente bien, mi padre trabajaba mucho, mi madre era funcionaria y, joder, mi madre me decía, no, pero hijo, tú eres muy bueno, hazte funcionario, que esto y sales y gano más dinero que tu padre y encima pues tengo una vida que tu padre no la tiene, ¿no? Entonces cuando les empiezas a hablar de coger tamaño, de empezar, pues eso, a pedir dinero a un banco para invertir en marketing y... Me suena. Claro, entonces, no, al banco no, esto es un despacho, aquí hay que hacer tal y al final con lo que eso, o que te ves, pues como decía Víctor, ¿no? Que, oye, porque yo no puedo cobrar una nómina porque hay que fichar a alguien que viene de otro despacho, que es mejor que nosotros, pero que es el que nos va a poder dar el estar con los clientes a hacer las cosas de otra manera, porque tiene otra experiencia que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, para mí la familia es fundamental. Y luego yo en mi caso personal y tal, la formación. Claro, mi negocio es de formación, o sea, yo si no estás formado no puedes hacer nada y yo cada 2 o 3 años intento hacer otro máster, hacer otro programa, un curso de especialista, tal, porque al final, pues una cosa era la empresa cuando yo la cogí con 21 años, que negocié con mi padre, que en 5 años de verdad yo era el que tomaba las decisiones, que también tuvieron esa generosidad, ¿no? Siendo 4 hermanos, pues que en un momento determinado, oye, mira, si queréis que me quede aquí, esto es con mis normas. Y eso se dice fácil con 23, 24 años, pero que tu padre te diga, tu madre y tus propios hermanos, oye, venga, vale, pues nos parece bien a todos, pues eso también da una calma que permite un poco tomar ciertas decisiones consensuadas y con tranquilidad. Y luego, pues claro, según vas cogiendo tamaño, o te vas formando en las famosas soft skills o estas habilidades directivas, o el barco acaba naufragando, ¿no? O sea, yo veo mucho empresario de raza que a veces tiene, y lo estaba comentando antes con Eva y tal, que son súper empresarios, pero que no tienen una segunda línea que le pare los pies. Yo tengo una segunda línea que ponen vetos a cosas que yo puedo hacer y que me dicen, oye, que esto ya es una compañía, y me imagino que os pasará a vosotros, o vamos, seguro que a Víctor también, de decir, oye, este es tu contenido, tal, pero aquí tienes que asumir que tú eres la propiedad, pero que aquí hay una empresa que tiene mucho más valor que el propio accionista, ¿no? Que aquí hay mucha gente viviendo esto, mucha responsabilidad social, mucho cliente, y todo eso pues hace que si no te has formado y no lo has digerido y no lo han digerido también en casa, pues la verdad es que complica muchísimo, ¿no? el crecimiento. Entonces, bueno, yo un poco por meter un par de variables también diferentes y compartiendo completamente el discurso de ellos, desde luego. Por ejemplo, has tocado la parte de la formación, me parece básica y me parece fundamental, y además creo que también nos enseña un poco que la profesión de directivo o de empresario es algo que no va con una formación estándar reglada previa, porque incluso haciendo ADE, si fuera el caso, tampoco sale sabiendo gestionar, ¿no? Además, en vuestro caso, si no me equivoco, los dos sois ingenieros, cada uno de una rama. Pablo, en este caso, toca Derecho. Entonces, en esas competencias necesarias para gestionar y para aprender a llevar un negocio, al fin y al cabo, que es lo que hacéis en el día a día, ¿dónde habéis acudido? ¿Cómo vosotros, en vuestro caso particular, que al fin y al cabo es sobre vuestros hombros donde recae la mayor de las responsabilidades, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Más allá de esa formación de base, el día a día... alguna formación externa, ¿cómo lo hacéis? Yo otra vez primero. Dale, Jesús. Bueno. Es que eres el valiente, Vamos, ahí ánimo. Bueno, yo voy a decir que tengo 52 años, con lo cual ya tengo bastante experiencia. He iniciado varios proyectos en mi vida y he ido adquiriendo una experiencia en esos proyectos
Y yo lo que intenté traer a Grupo Shibuya desde minuto uno fue profesionalidad. Es decir, creé un consejo, traje a gente desde nuestro punto de vista y desde nuestro sector muy top, ¿vale? Que eran además consejeros en otras empresas, que eran, vamos a decir, son los contrapesos de los dueños. Son los contrapesos de los dueños, ¿no? Porque hay veces que los dueños nacen con la idea, tienen la idea, pero cuando hay un volumen, esa idea hay que dimensionarla, ¿no? Y hay que tener una visión mucho más global, ¿no? Entonces, yo en mi caso, yo he ido adquiriendo experiencia pues a base de crear proyectos, de estar en consejos, de haber estado en una empresa donde había un fondo que profesionalizó muchísimo esa empresa donde yo estaba y me dio una visión nueva de lo que era el sector. Y luego cuando llegué aquí, pues aplicar esto un poco, ¿no? Yo tuve la generosidad de los dueños de que me dieron manga ancha para poderlo hacer y para poder, pues eso, introducir un contrapeso que no les daba siempre la razón, ¿no? Y que, claro, cuando llegas a un consejo y dices una persona, un voto, y me da igual que seas el dueño que no, pues es complicado, ¿no? Y yo creo que es uno de los factores que, por ejemplo, yo, desde mi punto de vista, estoy viendo con muchas pymes, ¿no? Que las pymes hay un momento que crecen, pero no se profesionalizan, ¿no? Entonces, falta ese contrapeso que te haga pensar, que haga crear ideas, que haga evolucionar ideas, que te diga que no se puede, o que no conviene, o que no se puede crecer a base de deuda, o que no se puede crecer a base de rondas. Entonces, que hay que tener a lo mejor... Se puede. Sí. Bueno, pero pagas un alto precio, yo creo, ¿no? Entonces, también depende de lo que uno quiera, ¿no? Yo creo que yo en mi caso es lo que yo he traído o he intentado traer a Grupo Shibuya. Sí. Bueno. Yo con respecto a la formación, más allá de la formación reglada, que he hecho alguna cosa, era un gran lector, no lo soy últimamente, pero ahora soy un mega consumidor de podcast. Me parece que el año pasado me dio mi reproductor de podcast 850 horas al año de... escucho mucho podcast en inglés de business case de negocios. Ahora mismo tengo a medias un podcast de casi 6 horas que analiza los grandes puntos de inflexión de la historia, por ejemplo, de Microsoft y por qué está donde está. Y la verdad es que aprendo muchísimo de entender otros modelos de negocios que no tienen que ser exactamente parecidos a los míos. Luego he aprendido y aprendo mucho en el día a día de la gente que tengo a mi alrededor, en mi equipo. Al fin y al cabo ellos saben mucho más que yo en cada una de sus áreas. Entonces casi todo lo que sé de la empresa la he ido aprendiendo de mis propios compañeros. Y por último, visitando compañías y hablando con otros empresarios. Yo creo que entendiendo cómo otra gente resuelve los retos a los que se enfrenta en el día a día, muchas veces te das cuenta que los retos son muy similares. A veces tenemos el complejo de pensar que nuestra empresa es única, y lo es en cierta medida, pero los retos a los que nos enfrentamos son bastante similares, ¿no? Y siempre estoy abierto a una caña que con Jesús las hemos tomado alguna vez para discutir y entender un poco, bueno, pues cómo se afrontan esos challenges o esos retos que tienen las empresas, ¿no? Y esa es un poco la formación que he tenido, y mantener una actitud crítica con tu negocio y no estarte... Antes hablabas de las ideas. Uno de los problemas que tenemos los emprendedores es que a veces nos enamoramos demasiado de las ideas, nos tatuamos demasiado a fuego las ideas, y las ideas deben de ser algo al que hay que tenerle un poquitín de cariño, pero no demasiado, ¿no? Porque si no puede que sea algo encadenado que no te permita tener el dinamismo que necesitan las compañías, ¿no?
Pues qué bien que digas esto, porque es al fin y al cabo la labor de lo que hacemos en Excecil, que es compartir esas experiencias para que entre todos podamos aprender e inspirarnos y muchas veces pues perder ese complejo de que lo que nos pasa a nosotros creemos que es único y es un problema compartido que nos pasa a todos y es normal porque nadie nace aprendido y lo importante es seguir mejorando. Así que, vamos, me ha llegado al corazón. Pablo. Yo no sé qué puedo completar porque me pasa lo mismo, ¿no? Estoy súper alineado con lo que ellos dicen. Hombre, yo me acuerdo en el instituto que era un tío raro que sacaba muy buenas notas y que... Pablo lo sigue siendo, ¿eh? Y que, desde luego, totalmente. Y que mi padre compraba una revista que sigue existiendo, que ya lee poca gente, que es La Actualidad Económica, y yo con 15, 16 años, pues la gente decía, ¿tú qué lees? Y yo decía, yo, biografías de empresarios. Entonces yo me leía ahí de Tomás Pascual, de cómo había empezado, lo que había hecho y tal, y un poco, como decía Víctor, sigo haciendo eso, ¿no? Pues me gusta ver, yo qué sé, esta mañana estaba escuchando una entrevista de Antonio Catalán, como había hecho en un podcast, cómo había vendido la NH, cómo había creado AC. Brutal. Me he escuchado los 2 podcasts de él, brutal. Es que brutal. Sí, es eso, y dices, tal, o como, no sé, pues como Mario Conde vende antibióticos y va a una negociación. O sea, yo me gusta mucho aprender de los demás, ¿no? Cuando fui de 80.000 toallas que le roban todos los meses. Dice, pero van con el logo. Dice, cada vez que es eso, que nos ha robado la toalla, ahí está viendo, hace hoteles. Muy bien. Entonces, aprendes de todo eso, ¿no? Aprendo de Víctor, de Grupo Shibuya, de un montón de gente que hace las cosas muy bien, de Galletas Gullón, de Pascual, de toda esa gente me gusta y la oportunidad que tenemos aquí, ¿no? Que a veces me caliento y en los medios de comunicación lo digo también, ¿no? De que ¿cuál es el problema hoy en día? Que no ponemos en valor en sitios como León por las empresas que tenemos. O sea, que hay empresas que lo hacen muy bien y que yo creo que también es un poco responsabilidad de todos ponerla en valor y aprender de eso, ¿no? Aquí tenemos algunos grupillos en los que coincidimos porque somos pocos. Oye, pues enséñanos lo que tú haces, cómo tal, cómo lo implemento en mi empresa, cuando tenemos ciertos problemas que al final son los mismos, porque al final estoy seguro que tenemos los tres, siendo empresas completamente diferentes, que compiten en sectores diferentes, que tienen estrategias diferentes, los mismos problemas. O sea, Pablo, el problema es que socialmente no está puesto en valor el valor de la empresa y del empresario en el ecosistema social de nuestro país. No, el problema ya no es que socialmente no está en valor. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, yo que estoy con todos mis clientes son empresarios, ¿no? Yo todos los días tengo clientes que me dicen 2 cosas. Una, mira a ver si encuentras a alguien para venderle a la empresa. Y cuando le digo, hombre, pero si vives, ganas dinero y tal. Y 2, digo, pero bueno, ¿cuál es el motivo? Y entonces dice, no encuentro gente que quiera trabajar. Entonces, claro, no sé dónde está el problema, pero bueno, pues es verdad que gente que tenga un poco la ambición bien entendida, que además es otra palabra también que en castellano parece que suena mal, ¿no? Yo soy ambicioso. Y cuando sacaba muy buenas notas quería ser el mejor de clase. Y cuando acabé la carrera quería tener una empresa que diese empleo a mucha gente. Y sigo pensando, como decía Antonio Catalán, que ojalá dé empleo al triple de gente. Y ya no es un tema de ganar o no dinero, porque yo creo que ninguno de los tres estamos en ganar más dinero, sino en hacer más empresa. Entonces, no sé, necesitamos que eso lo entienda la gente. Que entiendan que ir a un banco a pedir un crédito pues no es nada malo, que levantar dinero en una ronda de inversión no es ir a engañar a gente, no, es dejar que te engañen. Bueno, tú y yo hemos sufrido algunas de esas. Es al revés. Que luego dicen, esto pinta muy bien y te mandan a los 2 meses, concurso de acreedores. Y el email de hace 2 meses, ¿esto cómo iba? Sobre todo, pues eso, la gente, como decía Víctor, ¿no? que recibimos como pequeños inversores, yo en mi caso, que tengo algún experimento por ahí, las métricas. Y le digo, no, pero ¿cómo que las métricas? ¿Cuánto hay en caja? No, esto no va de eso. Esto va de las métricas. Las métricas, que es algo que el Excel lo aguanta todo. Y entonces al final dices, no, mira, es que en una empresa familiar pues tenemos la mala costumbre de que al final de mes pagamos con lo que hay en caja. Y que si vamos a hacer una inversión, pues vamos al banco y vemos como tal y que tenemos un plan. Esto de, no, mi plan es crecer, pero que detrás... Ramp up. A este ritmo tenemos para 5 meses. Digo, y en el mes 6, ¿qué vais a hacer? Otro. Engañar al siguiente. Oye, no tendrás otro amigo que quiera aquí meterse con algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo. A mí me ayuda mucho el de escuchar a otros empresarios e incluso directivos. O sea, en el último programa que he hecho de gobierno corporativo,
Había gente de Champions y a 3 les he engañado para que formen nuestro consejo asesor, como decía antes Jesús también, porque yo creo que también eso, la propiedad tenemos que entender que necesitas ese freno, porque mi padre ya llegó un momento que no me lo podía poner, porque los que tenemos hijos pues sabemos que sí, que de momento total, pero llega un momento que no eres capaz ya. Yo ya tengo 2 hijos adolescentes que ya no eres capaz. Entonces, como yo ya desde adolescente andaba ahí metiendo el dedo en el ojo, pues llegó un momento que mi padre ya dijo, mira, lo que tú hagas está bien. Entonces, cuando tú te empiezas a endiosar, porque dices, joder, lo que yo haga está bien y mañana está mejor y tal, pues vamos a poner contrapesos de gente en el equipo de dirección que te diga, oye, esto no, porque tengo más experiencia que tú, porque esto, o sea, yo, por ejemplo, cuando hice el primer presupuesto, el despacho, o sea, dice, el presupuesto, o sea, y me encuentro todavía un montón de gente que no hace un presupuesto anual, que con empresas relativamente grandes que... Bueno, pues de cosas que... Porque lo tiene el empresario en la cabeza. Y no es... Yo a veces quiero comprar algo y no me dejan. Y soy el dueño. Y entonces, dices, bueno, pero es que para que no te equivoques, para que la empresa pueda continuar, esto va de que, bueno, pues que tengamos ejemplos de empresas, de directivos, de cosas que se hacen bien y que vayamos aplicando esos mismos criterios a todos los niveles. Y que ahora, pues para mí, tan importante como mi familia, es mi empresa. Entonces yo lo que quiero es que la empresa... Pues que siga estando como está y que crezca, que siga creciendo. Yo tengo en la cabeza pues, triplicar la empresa. Entonces, bueno, pues eso es, o pones un poco los frenos y aprendes de la gente que lo hace bien, o bueno, pues si te acabas endiosando y crees que lo que tú haces está siempre bien, pues llega un momento que te pegas a un susto. Es una forma al final de no enamorarte ni de las ideas, como hablabas tú, Víctor, ni de tu propio criterio, ¿no? Que al fin y al cabo esto es algo que tiene que ser más allá y que nos trasciende a cada uno de nosotros. Y aquí yo creo que relacionado podría estar interesante conocer qué otras barreras o qué otras dificultades creéis que se pueden encontrar a la hora de crecer. Que seguro que son muchas, pero por ejemplo ha dejado ahí caer Pablo, si sé que al final seguro que acabamos coincidiendo en muchas de ellas, pero si tuvieseis que decir, según vuestras propias experiencias, ¿cuáles han sido las principales piedras en el zapato que os habéis encontrado para ese crecimiento? ¿Cuáles mencionaríais? Empiezo yo si queréis. Sí, por fin. Sí, para que no... Para que no es que os estoy viendo que lo estáis pensando. Está tenso. A ver, mira que yo me dedico a lo que me dedico, pero la principal barrera es la parte administrativa. Llega un momento que los 3 tenemos más de 50 empleados y lo que supone eso es, o sea, yo a veces hoy teníamos el comité de igualdad, que es algo como decir, oye, aquí en esta empresa cumplimos todo perfectamente, pero hay que juntar a 3 personas y decir qué tal, o bueno, pues que aunque lo estén grabando, lo puedo contar esto. O sea, vamos a negociar el plan de igualdad, lo acabamos... Y cuando acaba nos llaman de un sindicato, oye, que es que no hemos participado, mira, tenéis la comunicación, como dice el ministerio y tal, es que se le pasó a alguien, oye, ¿no podéis volver a empezar otra vez desde el principio? Pero mira, es que ya, es que esto, bueno, es que aquí hay un dinero público que nos subvenciona porque tenemos que hacer no sé cuántos planes y entonces, dice, si sabemos que está perfecto, pero es que nos dejéis participar, que fue solo verificar lo que habíamos hecho, que es cumplir la ley y que yo creo que yo, igual que no conozco a ningún empresario que quiera despedir, no conozco a ningún empresario que quiera o que tome cualquier distinción con alguien, porque sea hombre, mujer, blanco o negro, se acueste con quien se acueste. O sea, yo no conozco a nadie que diga, no la conozco. Y si la hay, pues lo que decía antes Víctor y tal, que me los pongan aquí y que me digan, oiga, este empresario es un sinvergüenza y es un no sé qué. Yo me relaciono con miles de empresarios y todo el mundo quiere lo mejor para su empresa. Y lo mejor para tu empresa es pues que la gente que tiene más talento trabaje contigo y que los que mejor lo hacen, entonces, que tenemos que hacer un plan de igualdad, lo hacemos, pero ya lo estábamos aplicando, que tenemos que poner un canal de denuncias, lo ponemos, que tenemos que hacer una auditoría para verificar que lo que nuestros propios financieros, tal, la ponemos, o sea, entonces empezamos a sumar una serie de trabas y de costes y otro responsable del responsable y la ISO y no sé qué, y llega un momento que dices, ¿qué tienes aquí a 3 que no sabes lo que hacen? Y me imagino que vosotros, si yo tengo a 3, tenéis a 10. Entonces, llega un momento que dices, bueno, de verdad, o que vas a abrir una nueva instalación y estás como estuve yo en el nuevo local aquí en León, 1 año y pico, porque quería quitar una vivienda y convertirla en local. Y yo les decía, pero de verdad, esto pasa muchas veces. Alguien quita una vivienda y la convierte en local para anexionar con un local.
Y luego saltaron de venir 30 veces para decir, qué bien está hecho, qué bien, qué bonito, joder, ojalá todo el mundo lo hiciese así. Y digo, no sé, pero que, o sea, todos queremos hacer las cosas bien, pero o sea, no sé si hay que ir al modelo de Estados Unidos, que a mí me gusta mucho Estados Unidos en general, y decir, oye, mira, toma la licencia. Declaración responsable, hazlo. Y si en 3 meses no vengo, lo tiras. Vienes y lo tiras. Y dices, oiga, esta empresa, este local, esto no cumple. Pero no me estés esperando un año a decir a ver si la salida de humos... Yo no me creo que el Grupo Shibuya monte un restaurante pensando, la salida de humo, no, por la puerta. O sea, abro aquí y que haya un poco corriente. O sea, ni que nadie monte un local al público esperando un año, 6 meses o 4 meses, o que ahora... O que contrata a este arquitecto que es el de confianza del ayuntamiento. ¿Y qué haces como empresario? Pues contratar a ese, porque si no sabes lo que hay. Sabes que tienes que esperar allí un montón de tiempo, entonces es triste, y es muy triste que joder, yo tengo otros proyectos empresariales y ayer con una inversión bastante grande que vamos a hacer, ya nos dicen el alcalde, este arquitecto es bueno. Pues, ¿qué haces? ¿Contratar al tuyo o contratar al que...? Pues es muy, muy triste, pero todas esas trabas pues van haciendo pues que al final... Pues eso, que son sea barreras, más farragoso al final de lo que... Son barreras a la inversión. Hay que añadir, imagínate los que vendemos en 27 países de la Unión Europea, que pensamos que la Unión Europea es algo... Pero es que no sé muy bien de qué va. Todavía no lo acabo de entender bien. Pero es que lo más fácil que hay de la Unión Europea es el hecho de que tengamos 27 tipos impositivos de IVA diferentes. Eso es lo más sencillo que hay. Todo lo demás... Es un sinsentido completamente absurdo. Y ahora en esta ecorevolución, sostenibilidad, no sé qué, donde no somos capaces de transponer una normativa europea en una puñetera ley para toda Europa, pues estamos haciendo, la de hoy es que estamos haciendo 27 declaraciones de residuos, pero el plástico en Francia tributa en no sé qué y el otro el residuo de un solo uso, y entonces acaba siendo que estamos preocupados por ver si el tapón de una botella queda enganchado o no, porque entonces paga un porcentaje. Se nos está yendo un poquitito de las manos. Ahora tenemos desde el año que viene que meter... empresas de más de 250 trabajadores, un informe no financiero de sostenibilidad para ver qué hacemos con el residuo tal, que va a las cuentas anuales, que luego no se lee nadie, porque el auditor tampoco, no sé qué, no hay... Sí, bueno, ojalá, no sé si los bancos os lo leéis, pero al final dices, no... Las empresas que no sean sostenibles no van a tener financiación bancaria ordinaria, o sea, en 3 o 4 años. Nosotros estamos dirigiendo muchísimo... Otros estamos ya haciéndolo, ¿ya? Este año ya... En la auditoría queda hecho. Bueno, entonces enseguida se adapta y no es más que plasmar lo que llevan dentro y orientar un poquito. Pero sí que es verdad que para mí sois héroes desde fuera, o sea, yo que además también fui empresaria y me dais un poco de envidia, ¿verdad? Pero es verdad, tenéis un ecosistema horroroso de burocracia, son todo trabas. Y que luego, pues una anécdota administración municipal... Una anécdota que tiene Víctor, que si me permites la voy a contar, que estaba allí un día con unos políticos y encima tienes que aguantar y te estás forrando. O sea, que es el colmo ya de que te dan ganas de decir, oye, mira, vete a la porra. O sea, que ¿cómo que me estoy forrando? Si soy un colaborador de la administración. O sea, el otro día en un encuentro también con el delegado de la agencia tributaria, ¿no? Que está ahora un poco la polémica de si el trabajador, ¿por qué no le pagamos todo al trabajador? Y entonces digo, ¿por qué? Toma, y recaudáselo a él. Dice, no, es que se pararía el país. Tendríamos que ir a perseguir a 23 millones de personas, o a 17, o los que estemos trabajando. Menos cada día. Menos cada día. Entonces, dice, no, o sea, que nos estás cargando a nosotros la responsabilidad de recaudar, de pasártelo y de sufrir, como estamos sufriendo, que yo no sé en qué artículo de la Constitución pone que los empresarios somos unos delincuentes, porque no lo he encontrado. Entonces, si me lo enseñan un día, y como cada poco parece que hay que reformarla, pues que pongan, oiga, mire, que todo empresario es defraudador, porque nos hacen sentir así, y bueno, pues al final todas esas trabas para aguantar que nos estamos forrando. No sé, o sea, que es que hay que ver los márgenes con los que trabajamos todas las empresas. O sea, si tienes 1 millón de euros, igual lo coges, lo metes en... lo más en letras del tesoro, que te está dando un 3%, y estamos ganando eso las empresas. El problema de España, creo que es el problema, no hay emprendeduría, no se fomenta, no hay pedagogía desde pequeños,
Y a su vez, si cortas las salas, pierden competitividad nuestras empresas y está viniendo el de fuera a hacer las cosas mejor que nosotros aquí porque el propio sistema no nos permite ser competitivos. Por no meter otra variable que nos está pasando y que lo hablábamos. A todos nosotros nos están atacando fondos de inversión, gente de otros países, tal, para meterse en el capital y que, bueno, pues igual te pillan en un momento en el que estás en crecimiento y dices, oye, pues necesito un socio estratégico para coger tamaño, pero es que lo triste es que tenemos muchas empresas en Castilla y León que lo que se están planteando es, toma, oye, fondo, no sé qué tal, toma, para allá, tu problema, se acabó. Yo ya no quiero volver a pelear con la administración, volver a pelear con todas estas trabas, porque me he cansado, porque al final, para ganar un 5%, pues mira, si me lo dan, lo meto al banco y el problema ya es del banco, que voy a ser el que le esté llamando todos los días para ver cómo me va mi 5%, y no estar aquí preocupado de los problemas, de tal, de este que no vino, otro ahora que a ver cómo contratamos a este, a ver qué ocurrencia tiene la administración de turno. Bueno, y no equivocarte, porque que esto tampoco es una varita que empiezas con 20 y pocos años como hemos empezado nosotros y que ya está, ya esto es magia. No, es que te puedes estar equivocando cada día y no lo puedes estar viendo, o te está viniendo un competidor de otra provincia, de otro país o de otro continente y atacar aquí a tu base de datos y no lo estás viendo, o la revolución ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Que yo me acuerdo cuando lo leí la primera vez que decían, me acuerdo perfectamente, que fue en el congreso de McDonald's, en donde decían, la primera profesión que va a desaparecer con la IA, igual te hablo hace 10 años, va a ser los abogados. Y entonces, claro, me acuerdo hablar con esto, oye, que dicen en Estados Unidos que no va a haber abogados, y luego no va a haber jueces. Y entonces ibas al juzgado y le contabas esto allí, imposible. Y nosotros ya estamos haciendo desarrollos, como creo, me imagino que todos, con temas de inteligencia artificial. Para completar la labor, no va a haber, lo que va a haber será que seremos menos, pero bueno, ya igual hoy vamos a lanzar nosotros una oferta a un chico que tiene 26 o 27 años como abogado que lo va a tener mucho más complicado que lo tuve yo hace 20, porque vienen otras revoluciones y dicen, en un sector tradicional tiene la vida resuelta. Yo discrepo, más complicado no, diferente. Bueno, diferente. Sí. Son momentos de cambios y lo que hay es que tener flexibilidad aquí para entender que las circunstancias y los paradigmas cambian. Pero, llámame iluso, pero yo soy un apasionado, no de la inteligencia artificial, sino de los retos a los que nos enfrentamos con todos los nuevos paradigmas de todo lo que está pasando. Me parece que es brutal. O sea, tenemos una suerte de estar viviendo. Yo soy de corte, yo en eso soy positivo, muy positivo. No, yo también, pero bueno, que no es lo mismo la gente que tenemos cierta No te preocupes porque el gobierno va a poner un impuesto al uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Seguro. Entonces lo vamos a solventar. Decías tú de la legislación europea, he estado en Bruselas ahora 4 días y he coincidido, bueno, es aquello a nivel de determinadas cosas es un pueblo, porque al final hay solo 28.000 españoles. Pero bueno, se relacionan todos unos con otros, sobre todo a alto nivel. Y estuve con el responsable que está organizando todo eso a nivel Europa por España. Y sí, lo que están preocupados, dice, pero no te preocupes, cada país tiene sus intereses. Digo, entonces vamos a poner una regulación, pero que intente no colisionar con los otros 26. No, es que de España estamos 2, pero de Alemania están 5, de Italia están tal. Cada uno quiere meter su coletilla y al final será inteligencia artificial, será una en Italia, otra en Alemania, otra en España, otra en Estados Unidos, otro tal, y luego vendrá uno desde la India o desde China, no sé qué. Como ha pasado con la transposición de la famosa tasa Google, yo veo las facturas, nosotros pagamos tropecientos mil softwares, tropecientas mil publicidades en diferentes plataformas por toda Europa, y la transposición de la tasa Google, cada uno lo ha llamado de una manera, pero yo lo que veo es que todas mis facturas, yo veo la factura de Google o la factura de Amazon Advertising, hay un folio entero al final, Austria, 1,7% sobre la base del tal de no sé qué, del calculado de tal. Uno no lo entiende nadie, ¿vale? Pero ahí te están comiendo una serie de puntos de margen que al final me lo pasan a mí, que yo al final se lo paso al cliente, ¿no? Pues eso pasará con la inteligencia artificial y con todo lo que venga. Yo quería meter una variable nueva Dale. con 800 empleados que tenemos. La problemática que hay con las bajas. Vale, fenomenal. Yo creo, nosotros, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en el 2021, por dar datos,
Es verdad que teníamos muchos menos empleados, pero estábamos en una tasa de baja laboral por debajo del 3% y ahora estamos casi en el 10%. Entonces yo creo que es un coste y es un coste grave ya para una empresa grande, pero para una empresa pequeña con cinco empleados que se te ponga uno de baja, llámale por depresión. Es clave, es clave. Ayer me decía un empresario de hostelería que precisamente, bueno, creo que es uno de los sectores donde es más complicado el vuestro, ¿no? Contratar gente y fidelizar y que te aguanten. Un término que me encantó, que no es políticamente correcto, pero son las bajaciones. Dice, tengo a unos de cuantos de bajaciones. Y de primeras no lo entendí bien, porque es así un poco empieza y tal, y dice, de bajaciones. Y me quedé así pensando, dice, no, eso, que me coge una baja que este fin de semana que tengo la comunión del chaval y me he puesto malo. Digo, pues qué mala suerte. O sea, entonces, claro, la gente que tenéis, porque yo, bueno, quitando alguno que tengo de retain para alguna alta de fin de semana o tal, el 99% de la gente a las 3 de la tarde del viernes va para su casa, pero ahora es cuando tú levantas la persiana y, claro. Y ahí... Y lo que no nos estamos dando cuenta es que los salarios no van a poder crecer mientras las bajas suben, porque los que estamos trabajando estamos pagando a los que están de baja. Volvemos al problema que comentaba yo al principio. El problema está de valores. Sí. El problema está en la calle, sí. Y no es con respecto al empresariado, ni es con respecto al mundo laboral. Tenemos un problema de valores como sociedad. Entonces, a mí cuando nos quejamos de la clase política, tenemos lo que nos merecemos, porque socialmente hay un problema de valores en la calle. No estamos educando a las nuevas generaciones y no tenemos nosotros, la generación actual, los valores que yo creo que son adecuados. Y hay un problema de cultura del esfuerzo. Si ya de base los países latinos, la meritocracia, el fracaso, la ambición, ya la teníamos un poquito vista de otra manera con respecto a los protestantes y anglosajones, pues ahora estamos generando una... En eso sí soy negativo. Yo a mis hijos les insisto mucho en el compromiso. Y es lo que falta. O sea, yo le digo, lo que empiezas lo acabas. Si tú quedas con alguien a las 8 de la mañana, vas a las 8. Sí. Entonces es el problema de alguien que no le apetece ir a las 8. Entonces un día va a las 9 y bueno, y otro día no va, y otro día tal. Y al final, bueno, pues como estamos todos instalados en esto, y en los últimos años es verdad que se está premiando, pues eso, que no pasa nada o tal, y hay que tus derechos todos, pero obligaciones todas también. O sea, hay que ir las dos partes. Entonces, esa es para mí, desde luego... También por contra, me comentaban el otro día un par de chicas en mi empresa, recién 24, 25 años, ¿no? Cuidado también con el estigma que estamos ejerciendo sobre esta nueva generación, que hay fueras de serie, con unas ganas de tirar para adelante de la leche, haciendo cosas brutales, que viven el estigma de, no, es que como somos jóvenes y tal, pues nos queremos rascar a 2 manos y simplemente queremos que llegue nuestro tal para pagarnos nuestro Ryanair y no queremos una hipoteca, pero tal. Bueno, hay de todo, ¿no? Es verdad que cuidado con generalizar, porque por el camino podemos estar cortándole las alas a la generación que nos va a sacar, o debería sacarnos un poco adelante en los próximos años. No, es que yo no creo que sea un tema de generación. Yo creo que Jesús, las bajas que tiene son de gente, no es que sean los de 23. O sea, habrá de 23, habrá de 40 y habrá de 60. 35, ¿no? Y de todos, sí. A mí me gustaría haceros una pregunta, si me permite. Sí, por supuesto. Espera, un momentito. Laura, un segundo. Habéis contado las claves del crecimiento, las barreras que os habéis encontrado en el crecimiento y uniendo un poco las dos cosas y con toda la lista de impuestos, de facturas y todas estas cosas, ¿cómo sois capaces de eficientar esos costes inasumibles y a pesar de ello seguir creciendo, ¿no? ¿Dónde encontráis esas eficiencias? Porque cada vez es más difícil el mantener un crecimiento sostenible, hacer sostenible el negocio y eficientar los costes para que no hagan daño. Me gustaría, creo que puede ser... Es muy difícil eso. Yo creo, vamos a ver, mira, precisamente ayer estaba hablando con un amigo y le estaba contando
cuando nuestros abuelos eran jóvenes, si tu abuela tenías la suerte de que había abierto una ferretería, de esa ferretería vivía el abuelo, el hijo, el tío, el sobrino, vivían una familia o dos enteras, ¿vale? Ahora ya no existe eso, ahora tienes que montar 10 ferreterías para que viva tu propia familia, ¿no? Es decir, los márgenes son pequeños, entonces tenemos que ir a grandes volúmenes, comprar en gran volumen para intentar mejorar los precios, ¿vale? Por economía de escala. Y yo te diría que es un poco el fijar todos esos costes, intentar rentabilizarlos al máximo en cuanto a volúmenes, ¿vale? Y luego medir muy bien tus costes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, uno de nuestros costes principales son rentas, ¿no? Entonces intentamos medir las rentas, no meternos en sitios donde las rentas son demasiado elevadas porque sufres, porque el local no porque estés en la calle central vas a hacer el doble, aunque la renta cueste 5 veces más. Entonces intentamos medir esas cosas para no meternos, es decir, tener un plan estratégico para saber dónde puedes gastar y dónde conviene intentar no gastar. Y luego comprar muy, muy bien. Y luego, pues te diría yo, el coste del personal es una cosa que cada vez va siempre a más, nunca va a menos. Es decir, siempre perdemos márgenes cada año. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, pasa así. Cada año sube el coste del empleado, ¿vale? Entonces intentas pues rebatirlo, pues eso, mejorando costes de producto, intentando que las rentas sean bajas, intentando pues eso, llamar al de Telefónica o al de Vodafone y hacer un contrato marco para todos los locales, intentar ahorrar ahí 20 euros y así. Es un poco, yo creo que es un poco así hormiguita, ¿no? Es ítem a ítem y línea a línea. A mí me parece muy importante, yo siempre digo que detrás de cada casilla de Excel tiene que haber un flujo operacional y un flujo de procesos, y eso suele estar ligado a segundos de personas o a segundos de máquinas o a tiempos. Entonces se trata para mí de analizar mucho qué pasa en todo ese flujo y dónde puedo optimizar en cada uno de esos pasos y de ese flujo y de ese proceso de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, muchas veces transponer lo que está en un Excel a lo que pasa en esa operación, ¿no? En nuestro caso es porque tenemos un alto componente de coste operativo, ¿no? De cuánto cuesta gestionar, poner 10 unidades de un producto de bajo valor en la casa de un cliente, ¿no? Y luego, últimamente, una de las cosas que hemos hecho es añadirle un decimal más al Excel, sobre todo en negocios tan operativos como es Amazon, ¿no? Cambiamos la metodología, le añades un Excel más y de golpe aparecieron 10.000 euros del año pasado que no estaban correctamente contabilizados, ¿no? Cuando mueves, para que os hagáis una idea, nosotros en Amazon movemos más de 100.000 pedidos al mes, donde hay muchísimos gastos asociados, como cuánto el imputo de transporte un producto y van 80 o 100.000 unidades en un contenedor. Si no trabajas con un tercer decimal, bueno, pues se nos estaban perdiendo 10.000 euros, ¿no? Entonces hay cositas de estas que cuando generas una cultura de medir absolutamente todo, bueno, pues empiezan a aparecer euros, todo es medible. Cuidado también con la sobremedición y con el empacho de datos, que ese es otro problema, ¿no? O sea, hay que generar una cultura del dato, y nosotros creo que tenemos una organización que en general toma decisiones basadas en datos. Tenemos un equipo de Business Intelligence y de tema de Big Data interno, pero cuidado con el empacho, porque, o sea, guardar el tipo de sangre de tal y la hora a la que había meado por la mañana el cliente tampoco es una cosa decisiva para la compra, y a veces, sobre todo los del mundo digital, que todo lo puedes ver, todo lo puedes traquear, tienes la cookie de todo, como que queremos sobremedir y sacar conclusiones de si la mujer rubia alemana compra más que la morena, ¿no? Cosas de este tipo, porque como Google te lo da absolutamente todo y puedes comprar todo el dato, o sea, con contención,
pero sí que el dato está ahí y muchas veces, a veces el micro te hace perder el macro, ¿no? Pero entender esas grandes tendencias de lo que está pasando y analizarlas te permite hacer organizaciones más eficientes y es donde muchas veces encuentras las ventajas competitivas con respecto a tu competencia, ¿no? En ese análisis profundo, ¿no? Yo en nuestro caso, que no tiene nada que ver también el negocio y que también somos muy intensos en la operación y en coste de mano de obra, al final es lo que estás repercutiendo y sin poder hacer pues como los grandes despachos de facturación por horas, al final tienes que ir a sistemas de igualas en donde tienes que medir mucho. Pues yo en cuanto me vi que como yo soy de letras, pues todo esto que cuentan me sonaba bien, pero no tenía ni idea, optamos por meter un CEO que es ingeniero y trabajar en dos áreas, en el proceso, en cómo ser más eficiente en el proceso y en tecnología, en innovación para ver cómo podíamos eficienciar ahí un poco los costes. Y entonces, sin cargar de más a nuestra gente, pues cómo podíamos sacar más rentabilidad. Pero desde luego, pues eso, cada vez nos están subiendo por abajo y nos queda poco margen. Pero bueno, un poco trabajar en esas dos áreas, proceso y innovación. Coincidís los tres en la palabra proceso y yo que además también soy muy usuaria de podcast y del Lean y soy de ADE, o sea, podría haber hecho ingeniería perfectamente, me equivoqué. Creo que con el dato, con el buen uso del dato y el análisis de procesos, todo es medible. Y además hay tres sectores diferentes, ¿no? Quizás es mucho más fácil de ver en algo muy digital que se puede ver todo y que todo te lo da, pero a pie de calle o a pie de pantalla también se ve. Así que muchas gracias a los tres. Tenemos tiempo para una última pregunta. No sé si alguien más quiere... ¿Alberto? Sí, detrás de ti, Javi. Un segundo. Para allá. Pues entonces para dos. ¿Habías pedido la palabra, Mario, o algo? ¿No? ¿Por ahí? Nada, yo no soy tanto de datos, voy a las personas. Entonces, como cada uno sois un poco de un sector y además de una tipología de centro de trabajo distinta, yo voy a las personas y voy a lo mío, ¿vale? A mí me gustaría saber cómo estáis trabajando la parte de discapacidad, la parte de inclusión de la discapacidad. Y como bien apuntaba Pablo, sois más de 50, el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. ¿Cómo os afecta ese cumplimiento y si lo utilizáis para crecer más, o sea, para ser más competitivos o más productivos? Bueno, yo en mi caso, nosotros tenemos un problema en ese aspecto, ¿no? Y es, hay ciertas discapacidades que en el punto de venta no son operativas, ¿vale? Vamos a darnos cuenta que todo el mundo quiere comer a la misma hora, cenar a la misma hora, con lo cual el estrés en una cocina y en una barra de sushi, en nuestro caso, es muy alto. Sí que lo estamos implantando en la parte de oficinas, ¿vale? También lo estamos implantando en la parte logística, en el centro logístico. Pero yo te diría que falta concienciación, te diría, y siendo honesto, que es otro de nuestros valores, pues te lo digo así tal cual, ¿no? Más cuando vienes de una pyme. Nosotros hace 6 años éramos 25. Entonces, crear esta cultura dentro de la empresa y hacerla potente y darle potenciación, pues la verdad es que nos ha costado. Es verdad que nosotros, por ejemplo, diseñamos un plan, ¿vale? En el cual, bueno, pues diseñamos un departamento nuevo que le llamamos People y a partir de ahí focalizamos mucho lo que es la cultura de empresa, todo el tema de los valores y todo el tema de, bueno, pues igualdad, integración, y ahora mismo pues estamos... Es verdad que en el punto de venta nos está costando muchísimo, pero en las oficinas y en el centro logístico lo estamos implantando. Pero te diría que falta concienciación, te diría, ¿no? A todos niveles, ¿eh? Luego yo, nosotros desde el punto de vista de banco, ¿no? Que ves un poco, bueno, yo quería hacer una reflexión un poco sobre todo lo que habéis comentado, que me ha parecido interesantísimo. Desde el punto de vista de banco, yo creo que deberíais las empresas tener mucha más visión de lo que es la responsabilidad social corporativa. Aquí también hay un problema cultural, ¿no? Que la gente yo creo que no lo aprecia. La gente, me refiero al público en general.
pero sí que habría que haber o tener una labor de concienciación, porque yo creo que la parte de responsabilidad social corporativa es importantísima, un poco al hilo de lo que dice él. Luego, bueno, iba a tocar otros puntos de los que habéis hablado que igual espero para después. No, sí, iba a decir para cuando tengamos terminado la jornada. Yo solo quería hacer una pequeña reflexión y una pregunta. La reflexión es sobre lo que han hablado antes todos. Me pareció muy interesante lo que dijo Víctor de la sostenibilidad a la hora de crecer, porque yo creo que la potencia sin control no sirve de nada. Y sí que os quería hacer una pregunta en cuanto a lo que es el crecimiento. Si no os habéis planteado crecer de manera inorgánica, o sea, con compras de otras Nosotros empresas. estamos en esa fase ahora mismo. Estamos y nos está llamando gente para entrar en el capital incluso, porque claro... bueno, pero más que entrada de capital, que un poco es lo que decía Víctor. Sí, pero bueno, entrar en el capital para poder traccionar. O sea, yo al final si voy a vuestro banco y le cuento el histórico, que mi padre facturaba 60.000, que yo facturo 4 millones, eso en 4 días, entre comillas, en 20 años, y que quiero ahora 2 millones de euros para traccionar a 15, pues no sé si hay algún banco en España que me compre ese discurso. Seguro que sí. Sí. Ya te digo yo que a cualquiera de vosotros tres, sí. Pues mañana seguro. estoy allí. A ver, si ya nos cuesta digerir los crecimientos, está lleno de grandes fracasos en la integración de compañías, ¿vale? Entonces, nosotros nos mantenemos con los ojos muy abiertos a las oportunidades sin hacer una búsqueda muy activa, pero sabiendo que si un día se da, cuidado que la integración de una tercera compañía dentro de la propia, sobre todo integrar procesos, integrar cultura, integrar manera de hacer las cosas, es complicado y hay casos de grandes fracasos, ¿no? Y lo voy a añadir con una cosa que para mí es clave del éxito y que yo me lo he tatuado aquí a rajar, pero muy sagrado, que es el tema del foco. Uno de los problemas que tenemos muchos, a veces los emprendedores, que nos gusta hacer cosas, es que perdemos el foco y tenemos tendencia a emprender muchas cosas, ¿no? Entonces, lo hilo con el tema de los crecimientos inorgánicos porque es clave, es clave el foco, ¿no? Y yo tengo que entender hoy cuáles son las 2, 3, 4 líneas principales de mi negocio que me están permitiendo crecer y que son las palancas principales, y tengo que ponerle todo el core en eso, ¿no? Y hay veces que los inorgánicos son complejos. Tienes que crear un departamento solo para eso. Sí, eso es. Tienes que crear un departamento con gente cualificada. Y en este caso tiene unos crecimientos bestiales, es que no les hace falta. Claro. No, sí, depende. O sea, al final lo que pasa es, mira, nosotros hemos pasado por eso internamente, porque al final teníamos un despacho en Valladolid que hacía sus cosas, otro en León, otro en Madrid, otro en Zaragoza, y nos ha llevado 3 años unificar en una empresa. Lo que decía Víctor, por dentro, que la gente entienda que su jefe no es Pablo, no es Santi, es tal, es que depende de dónde tiene que ir a una estructura y luego hay que crear el comité de dirección y luego para poderte preparar a que si ahora hacemos alguna adquisición, pues estás preparado. Ya esto me lo dices en el 2021, te hubiese dicho como dice Víctor, sí, yo puedo con esto. El problema es que al final igual cierro. De todos modos, eso de que no lo necesitamos, al final es la ambición que cada uno tenga, ¿no? No, el resumen es que hay que, por supuesto que hay que tener todos los temas encima de la mesa, pero que hay que cometer cada paso estable y consolidado. Yo en nuestro caso, por ejemplo, no tiene mucho sentido, pues nosotros tenemos una marca y al final es muy complicado, porque ¿qué haces? ¿Qué compras? Otra marca que tienes que cambiarle todo. No, bueno, pero es que al final la competencia, dices, bueno, hay no sé qué marca que tienen 8 locales, ¿no? No sé, por ejemplo, voy a poner nombres, ¿no? Goico tenía Yakuza, que tenía 7 locales. Cuando cambió el CEO, pues quería vender los 7 locales Yakuza. ¿Para qué los quiero yo? Como no sea porque estén muy bien ubicados y sean muy buenos locales, pero es para tirarlos y poner Shibuya, no para poner Yakuza. En mi caso es muy complicado. Tiene mucho sentido y está bien que lo digas, porque es verdad que ves compañías, nosotros que estamos todo el día, que sabemos todas las tripas de las grandes compañías de la provincia, y hay veces que hay casos que es que no entiendes nada, que tienen muchísimos recursos en caja, que están súper estables, con un peto de negocio precioso y totalmente metidos en la madriguera, y les dices, pero ¿por qué no exportas? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no comprate una empresa que puedes? Te la financiamos, de tal.
Es que nosotros tenemos... Eso es porque les falta un buen CEO. Eso es porque les falta un buen Nosotros CEO. tenemos una visión muy global de lo que es la empresa. Bueno, Eva igual que yo, llevamos más de 15 años en esto. Entonces, al final tienes una... Bueno, yo eso no. Sí, por necesitamos desgracia. ir, disculpadme, porque ¿Ah, sí? necesitamos ir... Sí. Eva, ahí falta un buen CEO. Ya está. Y otra, solo Sí. una cosa ya, 30 segundos, me parece una 15. súper valiente desde el punto de vista del propietario, dejarte tener un contrapeso que te eche para atrás. Me parece súper valiente y acertadísimo. Pues Y ahí no es fácil dejarse hacer eso, desde el punto de Hay que vista meterlos en los propietario. colegios, ya en primaria. Tenéis que hablar a los niños de primaria. Bueno, yo creo que nosotros tres estamos acostumbrados a ir a muchos sitios a un poco a intentar evangelizar. Valores, esos valores. Te dejamos ya. nada, no. No, nosotros encantados de hacer más cosas de estas, todas las que hagan falta, y de hecho, os voy a dar las gracias, y yo creo que en nombre de todos, porque ha sido una conversación súper cercana, honesta, un poco siguiendo los valores que decías, que al fin y al cabo esto, la aventura de ser empresario, de dirigir una empresa, de generar valor, de estar creciendo y aportando tanta riqueza al territorio, es algo que deberíamos valorar mucho más, que deberíamos conocer mucho más. Y yo creo que con lo que hemos hecho hoy, por lo menos creo que vamos a contribuir un poquito a ir avanzando, a identificar, a poneros en valor. Que diréis, pues muy bien, pero no. O sea, yo creo que es importantísimo que vayamos construyendo todos ese discurso, que sea conocido desde fuera de los proyectos tan interesantes que se están haciendo, en este caso desde Castilla y León, o hoy que estamos aquí en León, y agradeceros eso, la honestidad, la cercanía, la apertura y la generosidad, ¿no?, de compartir vuestras experiencias. Y también con sus luces y sus sombras, ¿no? Que yo creo que es algo que queremos también poner sobre la mesa, que nadie nace aprendido, que no todo nos sale bien, no pasa nada. O sea, nosotros desde Excecil, que lo que fomentamos es esa excelencia, entendemos que no hay empresa perfecta. Entonces, que como esto es un camino, cuanto más nos apoyemos los unos a los otros, más compartamos, más aprendamos los unos de los otros, mucho más fácil va a ser poder crecer y poder seguir generando ese valor en el territorio y en el mundo, que al fin y al cabo esto ya no tiene fronteras, esto ya es de aquí vamos, hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, vamos a cerrar la jornada, daros las gracias a vosotros tres, un placer conoceros y escucharos. Gracias a vosotros por habernos acompañado hoy en esta parte de la jornada, porque todavía tenemos otra parte más allá, dentro de esta idea que tenemos de fomentar y visibilizar el buen hacer dentro de Castilla y León. Pues ahora, después de esta parte de conocimiento, tenemos una visita a la Casa Botines Gaudí, porque es eso, hay que encontrar un hueco en las agendas para conocer y poner en valor lo que se hace, ¿no? Así que gracias, lo dicho, Excecil es vuestra casa y esperamos que os haya parecido útil, porque desde luego que es el objetivo con el que hacemos las cosas desde la Fundación. Así que muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso para vosotros.